buenas a todos, bienvenidos seáis a un nuevo directo. Señoras y señores, estamos ante la final del Lower Bracket de la Style Cup de nuestro propio torneo. Y es que esto ya se acaba y estamos ya en la penúltima guerra de la Style Cup. Un sueño que finalmente se hizo realidad. Pude hacer mi propio torneo, pues obviamente gracias a los patrocinadores Suben Sporting, La Leyenda, Manguito, gracias a mi Mónica, mi Sailing y Alambre, por supuesto. Este es mi equipo para haber hecho esta Style Cup y la verdad que ha sido un sueño cumplido. Y estamos ya en la penúltima guerra, ya se acaba el sueño, señoras y señores. Final del Lower Bracket, el conjunto de Navi, el vigente campeón del mundo, que se va a enfrentar al Matagigantes de FA. Por parte de Navi, piqueo de Sabueso de Lava y Ban de Yeti para el conjunto de FA. Y por parte de FA, piqueo de Sabueso también y Ban de Golem para el conjunto de Navi. Y ojo, cuidado, porque arranca atacando Enz. Arranca atacando el que para muchos es el mejor base builder del mundo. Enfrente Camil con una aldea tipo box. Y vamos a dar la lectura por parte de Enz, que viene con una maniobra de Zap Quake Titanides. No lleva golem, por lo cual no hay ningún tipo de problema. No lleva tropa baneada. Llega un Warden Wall. En la sección de las 9, lanzallamas que llega con objetivo de eliminar el ayuntamiento y zaps que han llegado en la ballesta plana y en la torre de hechizos de rabia, ¿vale? Para poder que ese lanzallamas llegue al ayuntamiento sin ningún tipo de problema. El Warden Wall que va a servir para eliminar las defensas de las 9 y atentos como ha utilizado un montapuerco para sacar posibles trampas de esqueletos o posibles Teslas. Ice Golem, Reina Arquera y Titanides que van a llegar directamente con previo funnel de un superduende en la sección de las 8, adentrándose hacia catapulta y luchadora rival. Ice Golem, Rey Bárbaro y dos brujitas de funnel, la luchadora que la mantiene en pie todavía, vienen con objetivo de eliminar el compartimento largo que se encuentra desde la sección de las 6 hacia la sección de las 3, donde se encuentra el infierno múltiple y el Rey Bárbaro. Aguanta la habilidad del Warden de manera perfecta, hechizo de salto para conectar con el compartimento más importante de la aldea. Y atentos porque llega nueva rabia y el Warden, ¿qué hace tan atrás? Muy atrás el Warden, pero la habilidad ha sido perfecta. Ojo, porque el ataque pinta realmente bien por parte de Enz, que no solo sabe diseñar, sino que también es muy buen atacante. Ayuntamiento que va a asegurar con el lanzallamas, el Rey Bárbaro y la Reina Arquera junto a la luchadora, que mantienen todavía la habilidad disponible. Vamos a ver por qué va a llegar la habilidad de la Reina Arquera para eliminar la Reina Arquera rival, y puede que sea suficiente para acabar con el resto de la base por parte de Camil en defensa. Continúa el ataque por parte de Enz. Se está adelantando demasiado la luchadora, decide no prender la habilidad del rey. Ahora sí prende la habilidad de la Reina Arquera. Termina eliminando a la Reina Arquera rival. Y ojo, porque solo queda una catapulta. Y esto, señoras y señores, va a ser el primer pleno de la guerra. ¡Pleno! Por parte de Enz, pleno por parte del base builder de Navi, que como he dicho no solo sabe defender bien, sino que también sabe atacar muy bien. GG para Enz. Estaba hablando antes con él. A ver, yo con Enz me llevo muy bien. Es de las personas que más hablo del juego, ¿vale? Hablo con él todas las semanas y no todos los días, pero casi. Mira, fijaros, lleva super esbirros. Inteligente. Bueno, inteligente tampoco mucho porque hay un antihéroe, pero no está mal. Swag de rabia, qué locura. GG Enz. Estaba hablando antes con él. No os voy a decir desde dónde ha atacado, pero yo lo sé. Y le he dicho, bro, va a ir bien, no te preocupes. Y ahí está, arranca la guerra de abrelatas y consigue el pleno para Navi. Qué gozo, amigo. Bueno, pues señoras y señores, ojo, cuidado, porque viene atacando un jugadorazo. Viene atacando Maretti en contra de la base de Stars, dándole un poquito de su propia medicina. Maniobra de triple Skelly Donut Lalun, en contra, como digo, de la base de Stars. Triple Skelly Donut, que va a llegar con objetivo de eliminar Infierno Múltiple, Castillo del Clan y Monolito. Triple Skelly Donut, que lo ha realizado a la perfección. Pero es que esto el base builder que ha hecho esta base lo sabía. No sé si será Enz o quién será, pero fijaros dónde se encuentran los Teslas. Y hay una torre de hechizos de rabia. Reina Arquera con Ice Golem de tanqueo hacia el ayuntamiento.
Vamos a ver cómo continúa el ataque. Ha utilizado 2-6, si no me equivoco. El Rey Bárbaro, que viene con objetivo de eliminar catapulta y luchadora rival. Y es que el planteamiento por parte del jugador de FEA es realmente bueno. Invisibilidad perfecta a la reina arquera. Y ojo, cuidado, porque está tardando demasiado en ir al ayuntamiento. Vamos a ver, ahora sí, tarjetea el ayuntamiento, prende la habilidad, termina eliminando el ayuntamiento y lo tenemos. Y fijaros, gigante de tanqueo. El Rey Bárbaro que va a hacer el giro oportuno para acceder al compartimento de la catapulta y la luchadora que llega desde atrás con objetivo de eliminar por favor, no la líes. Edificios. Fercho. Está ahí, por favor, no la líes, muchas gracias de corazón por esa suscripción, por ese por Prime. favor. Muchas gracias de corazón, crack, por el apoyito. Un besote y un abrazo enorme. Gracias de corazón por el apoyo. Bueno, ahí lo tenemos. Continúa el ataque por parte de Maretti. Slammer que utiliza la sección norte de la aldea. Llega la luz desde la sección de las 8 protegiendo el sabueso con la habilidad del Warden y las cazadoras que son las encargadas de eliminar la última reina arquera de la aldea. Cuando digo la última me refiero también a reina arquera y luchadora. Y fijaros cómo esos globos van a llegar al centro de la aldea. ¿Pero qué pasa? Ha hecho un muy buen Skelly, pero no ha desactivado las trampas. Mirad, por favor, la cantidad de bombas rojas que se han comido los globos. Trampas perfectamente posicionadas por parte de Stars en defensa, por parte del que hizo esta base, pero es que tiene un montonazo de globos y el Bakelun se está haciendo perfecto. Mantiene un montadragón con vida, tiene una congelación, tiene un hechizo de invisibilidad. ¡Madre mía del amor hermoso! Señoras y señores, pleno por parte de Maretti, pleno por parte de FA, que pone el primer pleno en el marcador. Madre mía del amor hermoso, ¿cómo está la guerra? ¡Qué completa locura de ataque por parte de Maretti! Y qué completa locura de lectura. Swag de invisibilidad para él. GG well played. Increíble la lectura. Increíble la lectura y la ejecución sobre todo. Señoras y señores, ojo, cuidado porque viene atacando Klaus como segundo. Lo ha tenido que ver muy claro. Y vamos a ver cuán creativo es el ataque. Viene atacando el que para muchos es el mejor jugador del mundo, con una maniobra de Hydra con clonación. Y lleva 4 invisibilidades, por lo cual seguramente venga con super esbirros dentro de ese blimp. Funnel con Baby Dragon en la sección de las 11. Funnel con Yeti en la sección de las 2. Y atentos porque va a llegar el Hydra desde la sección de la 1, puede ser directamente hacia catapultas y águila de artillería. Vamos a ver cómo utiliza los héroes y vamos a ver cómo utiliza sobre todo ese blimp, porque me genera bastante curiosidad. Está insistiendo en eliminar ese cañón. Ahí lo tenemos, Hydra prácticamente one pixel en la sección de la 1 con blink cruzado al ayuntamiento. Igual el blimp no es para eliminar el TH, sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, porque si no, si fuese para el centro de la aldea lo hubiese soltado de otra forma. Quiere eliminar monolito, infierno múltiple, ballesta y ayuntamiento. Salen super esbirros en defensa por parte de Mark. Y ahí lo tenemos. Fijaros cómo el Hydra avanza hacia el centro de la aldea. Las invisibilidades perfectas por parte de Klaus para terminar con el resto de la base por parte de Mark. El ayuntamiento que se resiste a caer. Vamos a ver, porque se acaba sin invisibilidades. El ayuntamiento finalmente que no sé si termina cayendo. No me lo puedo creer. Se va a quedar el ayuntamiento en pie. Problemas para Klaus. Problemas para Navi. Tornado nivel Jesucristo, correcto. Tornado nivel Jesucristo para frenar la embestida japonesa. Tiene todavía los héroes. Las 2 estrellas 100% las va a asegurar. Pero veo muy difícil que consiga el pleno, dado que no ha eliminado la águila de artillería. Y se ha quedado muy corta esa maniobra con los dragones. Es raro ver a Klaus. ¿Cómo? Vale. Me ha asustado por un momento. Digo, ¿qué hace con los héroes ahí? Claro. Vale, va a eliminar el ayuntamiento con la luchadora. Tiene una congelación y tiene un hechizo de esqueleto. Y vamos a ver qué porcentaje consigue sacar. Pero esto 100% que no es pleno, señoras y señores. 100% no es pleno, ¿eh? Disco de la luchadora. Elimina el ayuntamiento. Y aquí viene ya cuando la luchadora va a terminar cayendo. Bueno, de momento utiliza un esqueleto. Ojo. Quiere mantener la luchadora con vida. La reina arquera que va a llegar a eliminar la ballesta, pero no va a conseguir eliminar finalmente el águila de artillería, ¿o sí? No lo va a conseguir, la luchadora que termina cayendo. No hay chances, señoras y señores. Big defense por parte de Mark. Big defense por parte del conjunto de FA en un momento muy importante de la guerra. 75%, 76% capaz por ciento para Klaus. Se le complica un poquito la guerra a Navi con esto, ¿eh? Con este porcentaje tan bajito. Es muy raro que Klaus haya llegado segundo atacando, es muy raro. Finalmente va a conseguir un 76%. GG Nice try para Klaus. Muy buen intento, bro. Viene Sinzoras atacando en contra de la base de Klaus. Maniobra de Blimzar Suilalo.
Ahí lo tenemos. Blinzar que va a llegar en contra de Águila de Artillería Infierno Múltiple. La lectura de ese Blinzar es muy bueno porque también va a conseguir sacar el castillo del clan. Fijaros que ha mantenido todos los maguitos con vida y ha sacado de momento 2 super esbirros y un super globo. Tiene que sacar más. Si utiliza una invi más se va a llevar el veneno y va a eliminar también el castillo, creo. Ojo, cuidado, Uf, qué buen Blinzar. Qué buen Blinzar por parte de Sinzuras, Goza, amigo. La lectura en este tipo de ataques es, entre comillas, sencilla. Lo que es más difícil yo creo que es la ejecución. Fijaros que va a utilizar una maniobra de Sui dirigida hacia el infierno múltiple. Con Rey Bárbaro y Reina Arquera va a utilizar su luchadora y el Lalun desde la sección norte para lanzar el Lalun directo al ayuntamiento y acabar en este infierno múltiple. La posición donde se encuentran las reinas arqueras es realmente complicada, así que vamos a ver cómo maneja y si consigue eliminar por lo menos la luchadora rival, le apoyaría y le ayudaría un montonazo. Cuidado porque sorprende un Tesla y una trampa de esqueletos en la sección norte de la aldea. Atentos cómo va a lanzar el primer sabueso porque podría ser clave para el deparar del ataque. Gasta una congelación en la maniobra de la luchadora para poder eliminar la catapulta. La reina arquera que la mantiene con la habilidad, prende la habilidad de la luchadora y este sabueso lava no me ha gustado mucho. Me hubiese gustado más utilizarlo detrás de la luchadora para sacar todas las trampas que se encuentren en el ayuntamiento, perdón. La Lun que llega directo al ayuntamiento, como estábamos comentando, la luchadora que la mantiene todavía en pie, el tornado que es bueno por parte de Sinzoras, doble congelación en ayuntamiento y atentos porque va a conseguir proteger la luchadora con la habilidad del Warden. No, finalmente ha terminado cayendo. Habilidad del Warden que es perfecta también, no solo protegiendo las cazadoras y los globos, sino también a la segunda referencia de lava por parte de Sinzoras. Va a acabar el ataque en el infierno múltiple, mantiene la reina arquera con la habilidad, lo cual va a ser clave para poder llegar a eliminar el monolito. Última congelación por parte de Sinzoras, señoras y señores. Lo he comentado, cuidado con FA, cuidado con el matagigantes que va a poner el 2-2 en el marcador. Pleno para Sinzoras, pleno para el conjunto de FA. ¡Qué buenos son! ¡Qué buenos son! ¡Wow! Viene atacando el brasileño, viene atacando Bernaul y ojo porque se nos pone creativo. Maniobra de Quinchar Edrax con recall en contra de la base de Spang. Imaginaros lo difícil que deben ser las bases de FA para tener que hacer una maniobra de Quinchar Edrax con recall y que no haya visto claro un Quinchar Lalun. 2 torres de hechizo de rabia en defensa por parte de Spang y atentos porque llega un Quinchar hacia la sección del águila de artillería. Vale, una de las defensas más importantes a eliminar cuando utilizamos dragones eléctricos. Fijaros cómo va a llegar a eliminar el águila. Yo creo que va a necesitar una rabia más porque se activa la torre de hechizos de rabia. La segunda no todavía. Ok, parece ser que lo va a controlar, no va a necesitar otra rabia. Va a absorber la reina arquera, a ver si quiere eliminar algo más. Parece que quiere eliminar también la ballesta. En este ataque ya sabemos que hay que tener mucho cuidado con el tema del tiempo. Lanza llamas que llega en la sección de las 3 con objetivo de eliminar el antiaéreo. Reina arquera que termina absorbiendo y la va a dropear en la sección inferior. Recorta la sección inferior con la reina arquera, con el Quinchar, recorta la sección este de la aldea con el lanzallamas y los Edrax que vienen directos al ayuntamiento. Atentos, por favor, a la lectura por parte del crack brasileño. Reina arquera que necesitaría una rabia más o en cuyo caso prender la habilidad. Buena rabia por parte de Bernaul. Y ahora sí, cae el antiaéreo, cae la ballesta. Bueno, la ballesta se va a quedar un toque de momento. Ahí lo tenemos, la reina arquera ahora la enfoca. Momento de utilizar los Edrax. A ver qué sale de lanzallamas porque entra en rango de la ballesta plana. Él lo sabe. Finalmente va a llevar super globos y super esbirros. Muy inteligente. Y ojo porque va a apoyar incluso con una cazadora. No la va a proteger con la habilidad. Es para desactivar un posible tornado. Recordad que no ha salido castillo de clan. Y la habilidad del Warden que va a ser crucial para el deparar del ataque. Habilidad del Warden perfecta por parte de Bernaul. Tiene todavía el Rey Bárbaro. Tiene todavía la luchadora reina arquera que puede perder la habilidad. Lo tenemos en contra de la reina arquera rival. Y parte de la Killzone. Y ojo porque llega con luchadora, esqueleto de distracción. Y Rey Bárbaro hacia catapulta y luchadora rival. Cazadora para eliminar la luchadora. Y fijaros esa torre de hechizos de rabia. El daño que está haciendo con esa ballesta plana y el cañón más la infierno múltiple y la catapulta. Letal para los Edrax. Tiene que concentrar todos sus hechizos en esa luchadora porque mantiene todavía el disco disponible. ¡Qué locura de ataque! Ha gastado una invisibilidad para intentar salvar el Quinchar, pero no ha sido posible. Y esto, señoras y señores, va a ser un plenazo. ¡Madre mía! Del amor hermoso el nivel que estamos viendo en esta guerra. Señoras y señores. Bueno, vamos a ver si da tiempo, que no quiero mufarla. Yo creo que sí que le debería de dar, Yo creo que sí que le debería de dar.
Aparte no hay choz, esto es pleno, amigos, esto es pleno, tiene 3 hielos. ¡Qué completa locura lo que acaba de hacer Bernaul en contra de la base de Spang! Señoras y señores, pleno por parte del brasileño. Pleno por parte de Bigode, pleno por parte de Bernaul con doble swag de congelación. En el centro de la aldea, golpe psicológico para el conjunto de FA. Señoras y señores, viene atacando mi gran amigo Camil, seguidor del canal. Y como me gusta, maniobra del Alun full hechizos con clonación y esqueletos de distracción para la maniobra de su. Es un Alun con clonación. La clonación va a ser para... Bueno, a ver, lleva lanzatroncos, pero supongo que va a ser para el Alun. De momento, Reina Arquera con esqueleto de distracción al ayuntamiento. Rey Baroro con otro esqueleto de distracción y luchadora hacia catapulta y Reina Arquera rival. Y ojo el tanqueo de ese golem de piedra para poder tanquear todas las defensas del TH y poder asegurar el ayuntamiento. Cuidado con la Reina Arquera que finalmente hace el giro necesario para dirigirse hacia el ayuntamiento. Sale Castillo del Clan, solo lleva un veneno. Dato curioso, porque en estos casos se suele llevar siempre 2 venenos a la hora de realizar... Bueno, no siempre, pero muchas veces sí. Depende un poquito de qué castillo intuyas que tiene el rival. La Reina Arquera que va a volver a girar hacia el ayuntamiento. No me lo puedo creer. Problemas para Camil. A ver, tiene la Invi. Va a eliminar el castillo sin DPS. Si utiliza la Invi en estos 3 edificios... No sé si vuelve. No, lo ha hecho mal. Tenía que haber eliminado esta choza, que se activa la torre de hechizos de invisibilizar estos 3 edificios. A ver, no ha dicho su última palabra todavía Camil, cuidado, porque tiene la luna y tiene todavía la clonación. Atentos porque la maniobra de Sui, aunque no haya caído el ayuntamiento, ha sido realmente buena. Cuidado ese Blimp que se dirige al ayuntamiento a ver si gasta hechizo. Sí, va a decidir gastar una rabia. No sé si es demasiado para eliminar un ayuntamiento. Igual hubiese sido mejor congelación. Vamos a ver porque tiene que superar por lo menos el porcentaje de Klaus. Viene Camil, viene atacando el jugador polaco de FA. La Lun que llega desde la sección de las 3 y ojo porque el pacing a los antiaéreos no es del todo bueno. Ha eliminado este antiaéreo. Ah, sí que es bueno, lo ha hecho a propósito. Elimina este antiaéreo con superglobos, que no lo hemos visto, para que los sabuesos crucen por el centro de la aldea y poder eliminar todas las bombas rojas. La lectura era muy buena, pero un ataque de muy difícil ejecución. Cierra la Lun por la sección inferior. La habilidad del Warden que ha sido correcta y ojo porque dispone todavía del hechizo de clonación. Una congelación y una velocidad todavía para el jugador de FA. Vamos a ver cómo maneja la última sección de hechizos. Llega la velocidad en contra del infierno múltiple. No decide congelar, no decide clonar. Por favor, Camil, haz algo. Haz algo, Camil. El Warden tanquea la catapulta. El Warden tanquea la catapulta. De momento, aguanta los hechizos. Sangre fría para el jugador polaco. Aguanta los hechizos hasta la sección final porque sabe que va justo de tropas. Ahora sí, debería ser el momento de utilizar la clonación. Clonación que llega en un globo, le queda una congelación. Podría llegar a congelar el antiaéreo. Podría llegar a congelar lo único. Tiene dudas el polaco. Llegan los globos hacia la sección de las 9. 20 segundos en el marcador, señoras y señores. Esto no va a ser pleno, pero va a ser porcentaje muy alto a pesar de tener que haber malgastado la máquina de asedio en el ayuntamiento. Ataque de la Lun full hechizos con clonación. Style respeta a Camil. Nice try. 92% para el jugador polaco. Ahora sí, llega atacando el capitán. Llega atacando Gaku por parte del conjunto de Navi. Maniobra de Quinchar la Lun y qué gusto da ver a Gaku de vuelta con el Quinchar la Lun. Funnel sencillo por parte de Gaku. Quinchar que quiere dirigir hacia la sección inferior. Ah, pues sí que está el bot. Perfecto, sí que está el bot. Pues yo no lo he puesto. No sé por qué está el bot, la verdad. Vamos a ver, igual lo ha puesto Alex. Lo ha puesto Alex, creo. Quinchar que llega hacia la sección de las 6. Atentos a la lectura porque ha eliminado el mortero que se encontraba en la sección de las 7 más o menos. Y va a utilizar el lanzallamas para eliminar catapulta y quizás luchadora rival. El Quinchar que viene dirigido al ayuntamiento. Ayuntamiento protegido con 2 ballestas planas, monolito y torre de hechizos de invisibilidad. De momento el funnel es innecesario para que ese Quinchar termine accediendo al ayuntamiento. Vamos a ver cómo continúa el ataque. Aldea de Liga Leyenda por parte de Sinzoras, Esta base es conocida en Liga Leyenda. 2 montapuercos para sacar Castillo del Clan. Y atentos porque es un Castillo del Clan bastante troll. No van a ser suficientes 2 montapuercos para sacar todo el Castillo del Clan en defensa por parte de Sinzoras. Rey Baroro que viene con objetivo de tanquear la ballesta plana de la sección superior del ayuntamiento y dirigirlo hacia la sección este de la aldea. La Reina Arquera que de momento mantiene la Reina... la Reina Arquera que de momento
mantiene la rabia y lo tenemos ahora sí, llega nueva rabia con congelación en el ayuntamiento y atentos porque sorprende un castillo de super esbirros en defensa por parte de Sinzoras. Llega la Lun que llega directamente desde la sección de las 9, el Queensar de momento todo controlado, sale Castillo Clan, el veneno ha sido bueno, ha caído Catapulta, ha caído Luchadora y ojo, cuidado porque ahora mismo el grande de Gaku tiene 3 frentes abiertos, por un lado la Lun, por otro lado el Queensar, por otro lado el Rey y ojo porque tiene todavía su luchadora, no, la luchadora ¿dónde está? La ha dropeado detrás de la Lun, ok, la ha dropeado detrás de la Lun. Se quedan las multis del centro de la aldea. Ha intentado realizar una apertura hacia el centro de la aldea, pero no lo ha conseguido. Vuelve a rabiar el Queensar, porque sabe que tiene que eliminar esas dos infierno múltiple. Llega también la rabia en la Lun para eliminar cuanto antes la catapulta de la sección de las dos. Una congelación todavía para el capitán de Nami. Ahí lo tenemos, fuerza la habilidad de la reina arquera. La congelación que finalmente termina llegando a la catapulta para conseguir eliminarla con el Lalun. Y atentos, señoras y señores, porque solo queda una infierno múltiple en la aldea. ¡Madre mía del amor hermoso! El ataque por parte del capitán de Nami. No lo quiero cantar porque apenas quedan 30 segundos en el marcador, aunque tiene limpieza suficiente. Y esto debería ser pleno. Esto debería ser pleno, señoras y señores. No se rinde el conjunto vigente y campeón del mundo. Pleno por parte de Navi. Pleno por parte de Gaku. Para poner el 3-4 en el marcador. Madre mía la guerra que estamos viendo. Madre mía del amor hermoso la guerra que estamos viendo. 2-3 para FA. 3-4 para Navi. Digno de una final de la Style Cup. Digno de una final del Lower Bracket. El que gane esta guerra se enfrentará al todopoderoso Try Gaming. Turno de Spang. Viene atacando el jugador con una maniobra de Zap Quake Suilalo en contra de la base de Gaku. Aldea tipo box por parte del capitán. Y ojo porque viene con lanzallamas. Lanzallamas que llega en la sección de las 3. Objetivo eliminar de momento torre de arqueras, antiaéreo y proseguir hacia la torre de magos. Maniobra de Sui que va a venir dirigida hacia el ayuntamiento y Zap Quick que ha llegado en infierno múltiple, torre de hechizos de rabia, soplador, buen Zap Quick. Atentos a la maniobra de Sui porque viene la parte importante del ataque. Reina arquera con un maguito de funnel y un Ice Golem para tanquear esa ballesta plana. Cuidado porque la reina arquera se podría llegar a desviar. Finalmente no. Rectifica el Pacing hacia el ayuntamiento. Esqueleto de distracción. Y segunda referencia de Ice Golem hacia el ayuntamiento. Llega el rey bárbaro. Llega la cazadora. Cuidado porque no ha realizado funnel en la sección de las 4 y se podría llegar a desviar la reina arquera. Aunque parece por el momento que está todo controlado por parte de Spang. Tenemos torre de hechizo de invisibilidad en el ayuntamiento, por lo cual va a tener que gastar congelación sí o sí para eliminarla. La reina arquera finalmente que recupera el Pacing al ayuntamiento. ¡Madre mía! ¡Qué sweep por parte de Spang a la perfección! Vamos a ver porque termina cayendo el ayuntamiento. La reina arquera que la mantiene con la habilidad. Y ojo, cuidado porque podría llegar a eliminar la reina arquera rival dependiendo del Pacing que tome. Quiere que vaya a la torre de hechizos de invisibilidad. Para ello se apoya de 4 o 5 globos en la sección inferior. Y la Lun que llega con referencia de sabueso de hielo desde la sección de las 8. Cazadoras, luchadora, todo directo hacia la catapulta. La reina arquera que utiliza la habilidad y mantiene todavía el manto de la reina disponible para eliminar el monolito. ¡Madre mía, qué locura! ¡Qué maniobra de Sui! ¡Qué maniobra de la Lun! Y ojo porque el lanzallamas sigue todavía con vida. Habilidad del Warden perfecta, protegiendo también la referencia de sabueso de lava. Continúa el ataque por parte de Spang. Le quedan todavía 2 congelaciones y una velocidad al jugador de FA que quiere llegar a la gran final y lo están demostrando. Última velocidad por parte de Spang. Tiene todavía las tropas de lanzallamas. Llega también la última congelación. Solo queda el águila de artillería. Solo queda el infierno múltiple. Salen super globos finalmente con un montadragón de lanzallamas, señoras y señores. ¡Qué completa locura de ataque por parte de Spang! Esto va a ser el tercer pleno en el marcador para el conjunto de FA. ¡Madre mía del amor hermoso! La guerra que estamos viviendo. ¿Pero qué es esto? ¡La madre que me bautizó! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Que alguien me lo puede explicar? ¡Qué atacazo de Spang, señoras y señores! Pleno para FA. Y ojo porque es como se pone el marcador a falta de un ataque 11-11. 3 plenos por cada lado, 4 ataques por cada lado, porcentaje superior a FA. Lo he dicho, cuidado con FA, es el matagigantes y lo está demostrando en esta guerra. Lo está demostrando una vez más.
Puede ser el conjunto revelación de este año 2023. Ahora sí, señoras y señores, viene atacando el mago japonés. ¿Qué? Viene atacando Stars. Qué difíciles tienen que ser las bases por parte de FA. O qué buen baneo de golem de piedra por parte de FA. Para que también venga el astro japonés con una maniobra de Hydra. Con bats en contra de la aldea de Maretti. Vamos a ver la lectura. De momento, lanzallamas que llega en la sección de las 3. En la sección de la aldea. Cuidado porque ha sacado un Tesla. Atentos porque viene con una maniobra de Sneaky Goblins al ayuntamiento. Con un baiteo espectacular. Señoras y señores, trampa de salto. Han volado los superduendes. Y ojo porque puede que no sean suficientes para eliminar el ayuntamiento. Puede que no sean suficientes para eliminar el ayuntamiento. Vamos a ver. Utiliza 2 más para eliminar finalmente el almacén de elixir. Y le quedan 6 superduendes. Necesita 5 para eliminar el ayuntamiento y 1 de testeo. Y tiene que lanzarlos bien, porque aquí tenemos un almacén de elixir. Primer superduende que es correcto. Desactiva la trampa de salto. Y atentos porque aquí está la clave del ataque. Aquí está la clave del ataque por parte de Stars. El lanzallamas que continúa eliminando defensas en la sección de la aldea. Utiliza otro más de testeo. Y ojo porque podría improvisar la rabia. Desactiva la torre, hechizos de invisibilidad. Va a utilizar rabia, Va a utilizar rabia, señoras y señores. Va a utilizar rabia. Ha cambiado de planes Stars. Tiene 4 superduendes. Distrae al mortero múltiple de la sección de las 4. Cuidado con el tiempo porque ya ha consumido 1 minuto. Y viene con 4 superduendes a eliminar el TH. ¿Será suficiente? Gasta también congelación. Finalmente va a terminar cayendo el ayuntamiento y no va a necesitar rabia. Invi más hielo. Suficiente para que termine cayendo el ayuntamiento. Y ahora sí, señoras y señores, maniobra de Sui que llega a la sección de las 11. E Hydra que va a llegar directamente hacia los héroes en la sección de la 1. ¿Salen supermineros? ¿Qué? No han hecho absolutamente nada. Supermineros que no han hecho absolutamente nada en contra de la base de Maretti. Habilidad del Warden perfecta, protegiendo a los dragones, protegiendo a los montadragones. En la sección de la 1, el Rey Barolo que ha sido bueno, la Reina Arquera que ha sido buena, eliminando cada uno 2 de las defensas más importantes de la aldea. Cae la infierno múltiple, cae la catapulta y ojo, cuidado porque sale Castillo del Clan rabiado, super esbirros rabiados, lo cual es un auténtico peligro para el ataque por parte de Stars, que se está quedando sin tiempo. Tiene un problema el mago japonés y es que nadie hasta ahora lo había podido parar. Cuidado porque podría llegar a ser Maretti. Llegan los bats encima de la catapulta luchadora para distraer el daño de salpicadura en la sección inferior y terminar eliminando el antiaéreo. Continúa el ataque por parte de Stars. Cuidado con las bombas rojas que activan los dragones porque podrían llegar a afectar también a esos bats. Le quedan 3 congelaciones a Stars. ¡Qué completa locura de Dragbat por parte del mago japonés! Llega hacia la sección final. 25 segundos en el marcador, señoras y señores. ¡Pónganse en pie! ¡Pleno! Por parte de Stars, pleno por parte del mago japonés que pone el 4 de 5 en el marcador. 4 plenos para Navi de 5 ataques, 14 estrellas, pero esto lo tiene Ibimark, lo tiene el capitán en su mano. Madre mía, qué completa locura de guerra la que estamos viviendo. 14 estrellas para el vigente campeón del mundo. Momento decisivo de la Style Cup. Viene atacando Ibimark. Estamos en la final del Lower Bracket y atentos porque viene con una maniobra de Blimp Parts Suilano. Super arqueras que va a llevar en el Blimp. De momento, elimina la torre de magos de la sección de las 11, elimina el cañón, de la sección de las 10 para testear con 2 superglobos un Blimp Arch que viene directo hacia el águila de artillería con objetivo de eliminar no solo el águila de artillería sino también las infierno múltiple del centro. El Blimp Arch es perfecto, de momento la lectura es perfecta. Atentos al detalle por parte de Mark utilizando una arquera para alejar el castillo del clan y que ese Blimp Arch tenga vía libre para eliminar todo el centro de la aldea por parte de Bernaul. ¡Mamma mía del amor hermoso lo que está haciendo Mark! Se va a quitar castillo, se va a quitar las 2 infiernos, se va a quitar monolito, se quita también el águila de artillería. Acaba de destrozar toda la base de Bernaul en defensa. Tiene un Lalún de un solo sabueso. Maniobra de Sui que viene dirigida desde la sección oeste de la aldea. Maniobra de Sui que viene dirigida con Reina Arquera y Titánide. Vamos a ver ese almacén de oro que se queda en pie. Tiene que lanzar un maguito o algo. Que no se olvide. Atentos, por favor. ¿Qué?
me desmayo. Rey Bárbaro, Reina Arquera, Warden Tierra y doble rompemuro para llegar al ayuntamiento y acabar con un Lalun de un Sabueso y 18 globos sin Warden. Apoya con una Valquiria luchadora que llega desde la sección inferior y atentos por favor a la apertura por parte de Mark. Atentos por favor a la apertura por parte del capitán de FEA que quiere acceder al ayuntamiento. Con todos los héroes, con los 4 héroes cazadoras que llegan con objetivo de eliminar el Rey Bárbaro rival. La habilidad del Warden que no ha sido todo buena, pero termina siendo suficiente para que el Rey Bárbaro termine eliminando el ayuntamiento. Lalun que llega sin referencia de Warden, con una referencia sola de Sabueso hacia la sección norte. Cuidado porque el alumno es bueno, no ha hecho prácticamente nada en contra de Catapulta y luchadora rival. Tiene la habilidad de la Reina Arquera, tiene la habilidad de la luchadora. Está FA que lo celebra. Tengo a Noah en el chat también celebrándolo. 45 segundos en el marcador. Llegan las cazadoras. Objetivo eliminar a la luchadora. Reina Arquera que la mantiene en pie. Luchadora que dispone de la habilidad. Señoras y señores, pónganse en pie porque tenemos al segundo finalista del Style Cup. FA que elimina al vigente campeón del mundo. FA que elimina a Navi. Final FA versus Trife Gaming.